Buenas noches a todos, a cada uno les doy la bienvenida una vez más a esta casa de oración, casa de alabanza. Bien, continuamos con la escuela de intercesión y de orientación profética. Estamos en el tema la oración que Dios escucha. Y la Biblia nos dice que Dios responde al clamor de todos aquellos que hemos sido justificados por medio de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Pero también nos dice la Biblia que la oración muchas veces no es respondida por Dios, o Dios la responde y nosotros no recibimos la respuesta porque hay obstáculos. Obstáculo es algo que obstruye, que impide que lo de Dios fluya a tu vida, que venga lo que tú estás pidiendo, que venga lo que tú estás necesitando. Y los obstáculos son pecados. Hemos visto el obstáculo de la soberbia y también la manera indicada por la Biblia cómo podemos impedir que la soberbia nos robe la bendición de recibir respuesta a nuestra oración. También hemos mirado el obstáculo del egoísmo. Y por la Biblia conocemos cómo podemos evitar que el egoísmo nos robe las respuestas a nuestras oraciones. El martes pasado empezamos a ver el obstáculo de la duda, que la Biblia también llama falta de fe o incredulidad. Hoy continuamos con la parte número 2, combatiendo el obstáculo de la duda. Y vamos a la carta de Santiago. Bájame un poquito volumen a esto y quítamele un poco de... Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 7. Dice la palabra del Señor, pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. No piense tal persona que si ora dudando, recibirá respuesta alguna del Señor. Entonces, en este versículo el Señor nos está diciendo que orar con duda es un obstáculo. Eso impide que recibamos la respuesta a nuestras oraciones.
El martes pasado estuve explicando la diferencia entre creencia y fe. Y quiero resumir para que se tenga un concepto claro. Creencia es aceptación de algo que se admite como verdadero. Fe es convicción de una verdad. Creencia no es lo mismo que convicción. Alguien puede tener la creencia que Dios existe, sin embargo no estar convencido que en verdad Dios existe. Admitir que Dios existe es una creencia que se obtiene por un conocimiento. Todos nosotros conocemos porque en la conciencia está escrito que Dios existe. Si usted lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis, no va a encontrar que Dios busca convencer a la gente de que Él existe. Dios da por sentada su existencia. Y desde que el ser humano tiene conciencia, sabe que hay un Dios. Y se admite esa realidad porque sabemos que hay un Dios. Y entonces, cuando aceptamos esa realidad, eso se convierte en una creencia. Tú escuchas lo que la Biblia dice, y cuando tú aceptas lo que la Biblia dice, por cierto, entonces eso se convierte en una creencia. Pero creencia es sencillamente la afirmación de una realidad, de una verdad. No es la convicción de esa realidad, de esa verdad. Un ejemplo bíblico de creencia y fe. El sacerdote Zacarías, el padre de Juan el Bautista, tenía la creencia que Dios es todopoderoso. Él admitió Dios es todopoderoso, porque así lo dice en el libro de Génesis. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Se lo dijo Dios a Abraham. Y él, como sacerdote, como maestro de la palabra, conocía la Biblia desde Génesis hasta Malaquías. Y dice que estando ministrando al Señor, se le presenta el ángel. Zacarías en ese momento era un hombre ya de edad avanzada, era un anciano. Su esposa igualmente una mujer ya de edad avanzada. Y ella sufría de esterilidad. El ángel le dice que el Señor le iba a conceder el hijo por el cual él había orado muchos años antes, que su esposa iba a concebir de él y le daría un hijo que llamarían por nombre Juan. Sin embargo, aunque Zacarías tenía la creencia que Dios es todopoderoso, no estaba convencido si en verdad
nada hay imposible para Dios. Y como no estaba convencido, dudó que Dios pudiera hacer ese milagro. ¿Cómo es posible? Dios es todopoderoso. Sí, claro, lo dice la Biblia, pero ¿cómo es posible? Si mi esposa ya es una mujer avanzada de edad, igualmente mi persona, y ella es estéril. Ya le pasó el tiempo para embarazarse. Eso es algo imposible, absurdo. Dios no puede hacer tal cosa. Eso es lo que da a comprender el pasaje que se narra en el Evangelio de Lucas y que tiene relación con este episodio. Él tenía la creencia que Dios es todopoderoso, pero no estaba convencido de que esa creencia es verdadera. Él tenía la creencia, Dios es todopoderoso, pero no tenía convicción que para Dios no hay nada imposible. ¿Sí me estoy dando a comprender? ¿Está notando la diferencia? Entonces, hermano, la Biblia es un libro de realidades, de verdades, y que tú y yo hemos admitido por verdaderas todas esas realidades. Y al admitirla, se convierten en nosotros en creencia. Entonces, tú crees todo lo que la Biblia dice, por ejemplo, acerca de Dios, todo lo que la Biblia dice con respecto a la creación, todo lo que la Biblia enseña sobre el pecado. Tú has creído que para poder ir al cielo hay que arrepentirse de los pecados. Esas son creencias porque las has admitido. Pero el hecho de que nosotros admitimos lo que Dios dice en la Biblia no significa que tengamos fe. Porque la fe es convicción. Lógico, la fe necesita primero de la creencia en Dios. Para yo tener fe en Dios, primero tengo que aceptar que Dios existe. Para yo poder tener fe en que voy a ser salvo, tengo que aceptar que tengo que arrepentirme y aceptar a Jesucristo. Pero para yo estar convencido que si me arrepiento y acepto a Jesucristo y soy salvo, necesito fe, que es muy diferente a la creencia. Usted ve muchas personas, por ejemplo, que tienen la creencia que ellos se van al cielo, porque tienen el conocimiento que les brinda la Biblia. La información te da a ti una creencia. Cuando tú escuchas una información sin necesidad de tú tener evidencia si es cierto, solo la viste en el noticiero, te pasaron el video y tomaste eso por cierto. Esa es una creencia, pero no quiere decir que estás convencido que eso que viste en realidad es algo real. Hay personas que recibieron a Jesucristo por la creencia, pero no están convencidos si en verdad Dios les perdonó. ¿Será que Dios me ha perdonado? Hay personas que creen que Dios está con nosotros todos los días, pero no están convencidos si en realidad Él está con nosotros todos los días. Porque cuando pasan por el momento feo, dudan.
¿Y dónde está la presencia de Dios? Entonces, la Biblia es un libro de realidades que nosotros hemos admitido por verdadera, porque son verdades. Y esas realidades o esas creencias nos llevan a nosotros a un paso más avanzado, que es la convicción. Cuando usted en la Biblia lea la palabra creer, está hablando de convicción. Convicción. Entonces, esas realidades de las que nos habla la Biblia no se ven. ¿Quién de ustedes ha visto el cielo donde Dios habita? Pero es una realidad que tú has aceptado. No porque la has visto, sino porque has aceptado que es real. Pero estás convencido que el cielo existe. A ver, ¿quién está convencido que el cielo existe? La Biblia nos habla de una realidad, el infierno. Y hemos aceptado que existe el infierno. Y no queremos ir allá al infierno y por eso aceptamos a Jesucristo. Pero no todos están convencidos que hay un infierno. Entonces, fíjate, la Biblia nos habla de una salvación. Que después de muerto nosotros viene Cristo por nosotros y nos llevará al tercer cielo y nuestro cuerpo vuelve pues al polvo y nos convertiremos allí en cenizas, etcétera. Pero nuestro espíritu y nuestra alma vuelve a Dios y tenemos la esperanza de que un día nuestro cuerpo va a resucitar. Y entonces nuevamente nuestro espíritu va a incorporarse en ese cuerpo y seremos transformados. Y juntamente los que están vivos seremos transformados y estaremos en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Tenemos esa esperanza y la leemos. Pero ¿cuántos están convencidos de esa realidad? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen convencimiento de esa realidad? Y cuando no hay convencimiento, ¿qué aparece? La duda. Aparece la duda, porque no tengo convencimiento. Creo que Dios está todos los días conmigo porque es mi creencia. Pero como no estoy convencido, cuando paso por el problema dudo. Cuando estoy orando y las cosas no salen como yo estoy pidiendo, entonces dudo, porque no hay convicción. Fíjese que eso no es un asunto de una o dos personas, ese es un problema de todos los cristianos. Todos los cristianos tenemos que luchar contra la duda. Cuando los discípulos, por ejemplo, estaban atravesando por el mar de Galilea, en una ocasión iba el Señor con ellos y se levantó una tempestad bien tremenda. El Señor estaba en la parte delantera de la barca, allí descansando, durmiendo. La tempestad ni siquiera le interrumpió el sueño. Sin embargo, la falta de fe, la duda de los discípulos le interrumpió el descanso a Cristo. Señor, Señor, despierta. Mira que peligramos, estamos que nos traga el mar. Y el Señor se paró, reprendió la tormenta y luego después les dijo: ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? ¿Por qué dudaron? En otra ocasión le dijo: oh, si la fe de ustedes fuera pequeñita como un grano de mostaza,
entonces todo le sería posible. Así que la duda es un problema, hermano, que nosotros tenemos que combatir. Es un problema de todo. Aún los ministros de Dios más ungidos luchan contra la duda. ¿Por qué? Porque las verdades de las que nos habla la Biblia y que nosotros hemos admitido, esas creencias reales, pertenecen a la dimensión de lo sobrenatural, a lo que es invisible, a lo que no se ve. La Biblia te habla que en el cielo están día y noche los ángeles cantándole a Dios. ¿Tú crees eso? ¿Estás convencido de eso? Tú no lo has visto, yo no lo he visto. ¿Y por qué a veces nos falta a nosotros ese convencimiento? Porque es que nosotros creemos es en aquello que notamos que es real o cierto. Aquellos que nosotros logramos ver, aquellos que nosotros logramos tocar, aquellos que nosotros logramos experimentar. Hermana Paula, allá hay una silla. ¿Y por qué se ríe? ¿Cierto que allá hay una silla? No, ¿verdad? Hermana Paula, allá hay una silla, usted no la está viendo. ¿Quién está viendo aquí la silla que está aquí? ¿Quién la está viendo? Ahí no hay nada. Y Dios nos está diciendo a nosotros en la Biblia, allí hay una silla, aquí hay otra silla, aquí hay otra silla. Y a veces nosotros, como estamos acostumbrados a creer, si en verdad yo veo la silla ahí, creo, hermana Paula, ahí hay una silla. Pero si no veo la silla, es difícil que yo logre tener convicción. Y por eso es que la Biblia nos habla a nosotros de fe, de convicción, de seguridad. Porque lo que Dios nos dice, a nosotros nos parece que no es real. A nosotros nos parece que es algo incierto, porque no lo vemos, no lo palpamos. No lo experimentamos como nosotros queremos. Lo de Dios se ve, lo de Dios se palpa, lo de Dios se experimenta una vez que estamos convencidos que aunque yo no vea ahí la silla, si Dios me dijo ahí hay una silla, entonces yo comienzo a ver con los ojos de la fe que allí hay una silla. Sí, me estoy dando a comprender. Entonces, si hay una persona que está sufriendo una enfermedad y Dios le dice, tú no tienes nada, tú estás sano. ¿Qué piensa usted que pasa por la mente de esa persona? Llega un pastor con el mensaje que viene de Dios y le dice, hermano, tú no tienes nada, tú estás sano. Tú estás sano, hermano. Tú tienes que levantarte de esa silla porque estás sano. Le está diciendo como yo le dije a la hermana Paula, hermana, y hay una silla. No hay una silla porque no ve la silla. Pero si Dios entonces le dice a ella, Paula, ahí hay una silla, ella dice, si le cree a Dios, sí señora, ahí hay una silla aunque yo no la veo. Y cuando ella entonces cree que ahí hay una silla, ahí viene la silla. Entonces cuando el hombre que está sentado y no puede caminar, y vienen y le dicen, levántate que tú no tienes nada.
Mira, dale gracias a Dios que yo no camino. Porque si yo caminara, te digo por estar burlándote de mí, te cogiera así como quien coge un mosquito, ¿viste? Y así lo tritura por estar burlándote de mí. Él puede interpretar que esa persona le está haciendo mofa por su situación. Pero otra cosa es cuando la persona discierne la voz de Dios. Y cuando le dicen, tú no tienes nada, porque por las llagas de Jesucristo has sido curado. Porque ese problema lo llevó Cristo en la cruz hace 2000 años. Porque esa dificultad, esa brujería que te está atacando, esos problemas que te están sobreviniendo, Cristo lo anuló. Él anuló el acta de los decretos que te eran contrarios y lo cogió y lo clavó ahí en la cruz. Y solamente tú tienes ahora sencillamente que estar convencido de esa verdad para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida. ¿Qué le dijo el Señor a una de las hermanas de Lázaro? Ay, Señor, Dios mío, papito lindo. Ay, Señor, si hubiera estado aquí, Dios santo, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor le dijo, mira, te he dicho que si crees, es decir, si vas un paso más allá de la creencia, porque ella le dijo, Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Estaba llorando y el Señor le dijo, tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar porque Él va a resucitar cuando resuciten los muertos. Pero el Señor le estaba hablando de una resurrección en ese momento. Te dije que si crees, tienes que estar convencida que lo que yo te estoy diciendo es cierto. Tú tienes que tener por cierto todo lo que yo digo allí en mi palabra, porque yo no fallo, mi palabra no falla, yo soy fiel, yo soy verdadero. Y si tú crees lo que está ahí escrito, entonces yo te lo daré, porque yo soy la persona que recompenso a aquellos que se acercan a mí creyendo conforme a como está escrito. Entonces tú tienes que tener por cierto eso. Tú lo tienes que tener por verdadero. No tienes por qué dudarlo. A veces empezamos nosotros, hermanos, con el entusiasmo. Ay, Dios me dijo la palabra. Y oramos y ayunamos. Y de pronto cuando no vemos las respuestas inmediatas, desistimos. No avanzamos. Se metió la duda y te robó la bendición. Se metió la duda y quedó allí atrancado la respuesta. Allí atrancada la respuesta. Posiblemente cuando Zacarías oró la primera vez, Dios lo escuchó. Pero debido a la duda, la respuesta a la oración de él se estancó. Hasta que llegó el tiempo en que Dios dijo, bueno, si espero que tú logres a creer, vas a afectar mi propósito. Entonces, llegó el momento de mi tiempo para contigo. Este es el momento en que yo voy a actuar aunque tú no creas, aunque tú dudes, por encima de tu duda, por encima de tu incredulidad. Yo te voy a dar el hijo que tú me pediste, porque yo soy fiel, porque yo digo, pedí y se os dará, y no depende de tu fe. Si tu fe falla, mi fidelidad no falla. Alabado sea Dios, mi fidelidad es eterna. Alabado sea Dios. Entonces, nosotros comenzamos a razonar
que lo que es real, verídico, es aquello que vemos, son aquellas realidades que son no divisibles, pero que tenemos evidencia de su existencia. Tú puedes creer en lo que ves y puedes creer en algo que no ves porque tienes evidencia. ¿Cuántos han visto el viento? ¿Quién me puede decir cómo es el rostro del viento? ¿Cómo es su cabello? ¿De qué color son sus ojos? ¿Quién lo puede decir? Absolutamente nadie. Pero ¿quién puede negar que el viento existe? Aunque tú no lo ves, ¿por qué sabes que el viento existe? Porque tienes evidencia de su existencia. Cuando viene el brisón, ves que los árboles se mueven. Cuando tienes calor, ay Señor, gracias por este alivio. Lo sientes. Entonces hay cosas que tú no logras ver, pero como tienes evidencia de que lo estás experimentando, entonces tienes convicción que es algo real, aunque no lo está viendo. El ejemplo del ciego. El ciego no conoce el sol. Y aunque no ha visto el sol, sabe que el sol es real. No lo ha visto, pero sabe que el sol es real. ¿Y por qué el ciego sabe que el sol es real si no lo ha visto? Porque cuando sale y está en el sol, Dios mío, y se está quemando y este sol está caliente. ¿Cómo así? Si tú eres ciego. Sí, yo soy ciego, pero estoy sintiéndolo, y como estoy sintiéndolo, sé que hay un sol, y sé que se llama sol porque la gente le llama sol por la información. Por la información bíblica tú adquieres las creencias, pero por la convicción en esas creencias tú adquieres la fe que te indica que esa creencia, eso que tú has tenido por cierto, en realidad es verdadero. Que si Dios te prometió que te va a regalar una guacamaya, eso es verdadero. La guacamaya viene, alabado sea Dios, porque Dios lo dijo. Dios lo dijo. Entonces, creemos. Es en lo que vemos, palpamos, lo que sentimos, lo que notamos, que es real o cierto. Y a veces optamos por desechar esas realidades que no se pueden explicar y comprobar a través, por ejemplo, de la vista o de los métodos científicos. ¿Por qué los científicos ateos no creen? Porque Dios no se puede ver en el lente de un microscopio. Sin embargo, Dios es como el viento. No podemos verlo, pero Él ha dejado evidencia que todo lo que Él ha dicho en la Biblia con respecto de sí mismo es ciertísimo. Que en la Biblia les dice que Él es todopoderoso, y así como el ciego, aunque no ha visto el sol, solamente porque la evidencia de sentirlo, Dios también, aunque nosotros no vemos que Él es el ser tal como allí en la Biblia se indica, con los ojos físicos, solo por el hecho de ver que Él hizo toda la creación, podemos decir que realmente, ciertamente, Él es todo lo que Él ha dicho ser. Él es todopoderoso, que Él es santo, que Él es bueno, que Él es justo, que Él es verdadero, que Él es fiel. Alabado sea Dios, bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, admitir por cierto las verdades que la Biblia contiene
es creencia, no es fe. Fe es convicción y seguridad en las creencias bíblicas. Fe es estar tú convencido que por las llagas de Jesucristo has sido curado si estás atravesando por una enfermedad. Eso es fe. La Biblia te dice la creencia que por la llaga de Jesucristo tú has sido curado. Pero la convicción te dice que esa es una verdad. Y cuando tú tienes convicción de una verdad, no hay lugar a duda. Pases por donde pases, siempre te vas a mantener firme como el Señor Jesucristo. Aunque venga la tormenta, tú vas a estar allí descansando y la tormenta no te va a poder interrumpir. Aunque venga, hermano, las muchas aguas, tú vas a tener que caminar sobre las aguas de los problemas, porque realmente estás convencido que lo que has creído de la Biblia es totalmente ciertísimo, totalmente verdadero, porque Dios no miente. Yo tengo verdades como usted. Todo lo que he leído en la Biblia yo lo he creído. Yo creo con la intención, o yo leo, perdón, con la intención de creer. Tomás le dijeron el Señor resucitó y él tenía la creencia de la resurrección de los muertos. Incluso el Señor le había dicho que al tercer día se iba a levantar. Y luego cuando le dijeron, el Señor resucitó. ¿Y qué dijo? Momentico. Yo para poder creer eso que el Señor resucitó, tengo que verlo con mis propios ojos. Tengo que meter mi mano allí en la herida que tiene en su costado. Tengo que meter mis dedos allí en la herida donde fueron clavados los clavos allí. Tengo que hacerlo. Entonces, él tenía la creencia que Cristo iba a resucitar, pero no tenía la convicción. Amado, lo único que te puede dar convicción a ti es la palabra. Cuando tú aceptas la palabra, tú tienes convicción. Y por eso es necesario que tú te alimentes de la palabra. Porque lo primero para tú tener fe es la creencia que te dice la palabra. Y cuando tú aceptas la creencia, entonces, hermano, estás dando el paso para ir más allá. Cuando tú pasas por la prueba, dificultad, el problema, la necesidad, y entonces viene a tu mente la creencia, lo que has creído, tú estás en ese momento probado. Tienes que tomar una decisión. O te quedas en las creencias o pasas de la creencia a la convicción. Y entonces tienes que optar y tener por cierto la verdad en la que has creído. Que si has creído que Dios te va a levantar tal como lo dice la Biblia, tienes que creer en lo que dice la Biblia. No en lo que otro te dice que no está en la Biblia. Es lo que te dice la Biblia, porque eso es lo que te convence. La palabra de Dios tiene el poder de convencernos a nosotros. Dice que la fe viene de Dios y viene a través de nosotros por el oír la palabra. Es la palabra, es la palabra. Si tú no lees la palabra, tú no vas a tener fe. Porque la fe es convicción y la convicción la recibes tú por la palabra. Y la palabra entonces se hace un rema, una realidad en tu vida. Trae a cumplimiento lo que ella dice. Cuando tú
tienes por cierto, que no dudas que eso que está diciendo Dios ahí en la Biblia es una verdad, aunque tú no la ves, una verdad sencillamente porque Dios lo dijo, alabado sea Dios. Y lo que Él dijo es cierto, es verdadero. No importa que vengan tempestades, no importa que vengan problemas, no importa que venga lo que venga. Si tú estás convencido que ciertamente es verdad aquello que tú creíste en la Biblia, que lo tienes por genuino, por cierto, entonces eso se llama fe, amado hermano. Y dice el Señor que la fe incluso tiene el poder de mover una montaña y de hacerla trasladar al centro del mar. Alabado sea Dios. Mira el poder que es la fe. Convicción. Entonces la fe te da la convicción que ciertamente es verdad lo que tú has creído. Entonces, si la Biblia lo dice, yo tengo que tener esa convicción que eso es cierto. Yo no debo de dudar lo que Dios dice. Tengo que tener esa convicción. Tu trabajo y yo es liberarnos de las dudas con respecto a Dios. Y la manera en que nos liberamos de las dudas con respecto a Dios es admitiendo por cierto lo que Dios dijo. Porque Dios no es hombre para mentir. Tú puedes dudar del político. Tú puedes dudar incluso de otra persona. Puedes dudar del pastor. El pastor te puede decir, hermana, no te preocupes, yo voy a orar para que a ti no te sobrevenga ese problema. Pero eso te lo está diciendo el pastor, no te lo está diciendo Dios. El pastor está diciéndote de buen ánimo que no quiere que tú pases por X problema. Pero si en el propósito de Dios está que tú pases por ese problema, por esa dificultad, aunque el pastor te lo haya dicho, aunque el pastor ore. Y por eso es que nosotros tenemos que tener los ojos de la fe puestos en Jesús y no en un profeta, en un apóstol, en un pastor. Y es por eso que nosotros tenemos que creer la palabra de Dios que transmite, eso sí, el apóstol, el profeta, el pastor, porque la palabra de Dios es convicción. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a ¿qué? A convencer de toda verdad. Es decir, uno de los trabajos del Espíritu Santo es producir fe en tu corazón, es producir convicción en tu corazón de lo que has creído. Él es el que te convence de esas verdades bíblicas que tú has aceptado como creencia. Entonces, para terminar, si Dios te dice que Él está contigo todos los días, esa es una creencia. Pero si tú estás convencido que Él está contigo todos los días, entonces, aunque te toque pasar por una situación y te parezca que Dios no está contigo, te parezca que quedaste solo, quedaste sola, te parezca que Dios te abandonó, aunque las circunstancias te estén indicando eso, sin embargo, como tú tienes fe, estás convencido que no es así, que Dios está contigo aunque tú no lo estás sintiendo, que Dios está contigo aunque contra ti está el mundo, aunque contra ti está Satanás, aunque te están persiguiendo, aunque te echaron en un horno de fuego, aunque estás pasando por las tormentas de la vida, en medio de todo eso tú vas a realmente a tener convicción. Dios está conmigo y como Él está conmigo, yo voy de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, y como lo dijo
dijo: oh, Dios está conmigo y estoy pasando por todo esto. Mira, murieron mis hijos. Ay, ¿por qué no adorar a Dios también en lo malo si Él está conmigo? Mira que quedé sin 5 centavos. Mira que tuve problemas con la esposa. Mira que tengo esta enfermedad maligna. Sin embargo, Él lo ha permitido y sé que está conmigo. Y como sé que está conmigo, estoy convencido que si Él permite que yo descienda a la tumba, de la tumba Él me ha de levantar del polvo. Él me ha de sacar. Alábalo si puedes. Bendito sea el Señor. Padre, gracias. Ayúdanos a transicionar de la creencia en tu palabra a la convicción en tu palabra, porque es la fe, la convicción de lo que no se ve y la seguridad que vamos a recibir lo que tú en tu palabra nos has dicho y nos has prometido. Necesitamos fe, Señor. Necesitamos en nuestro ser interior tener por cierto, Señor, por verdadero, que lo que tú has revelado en tu palabra es ciertísimo, porque tú no fallas, porque tú eres fiel, porque tú hablas la verdad. En ti no hay mentira, en ti no hay sombra ni variación, y tú eres el mismo. Tú no cambias, tú no eres como nosotros, que muchas veces somos como las olas del mar, inconstante. No, tú permaneces para siempre. Aunque nosotros te seamos infieles, tú permaneces fiel y siempre estás allí. Aunque te demos la espalda, ahí estás tú buscándonos. Siempre estás allí, Señor y Dios nuestro. Gracias. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos, Padre santo. Ayuda a esta casa. Ayuda a esta iglesia. Ayuda a este liderazgo, Señor. Porque es por la fe. Es por la fe. Así como aquellos hombres de fe del cual nos habla en Hebreo capítulo 1 lograron conquistar, Señor. Es por la fe que nosotros tenemos que conquistar todo lo que en este tiempo tú has destinado para nosotros, conforme a lo que, Señor, en tu palabra nos has indicado, por tu palabra escrita, Padre. Es por la fe, es por la fe en ti, es por la fe en acción, es por la fe, Señor amado, que vamos a arrebatar, oh Dios todopoderoso, el reino de los cielos para nuestra vida, el reino de los cielos para la casa, el reino de los cielos para esta casa, el reino de los cielos para este vecindario, el reino de los cielos, Señor amado, para esta ciudad. Bendito tu nombre, oh Dios todopoderoso. Arranca la duda del corazón de nosotros, arranca la incredulidad, ayuda nuestra fe como ayudaste a aquel padre de aquel hijo, oh Dios todopoderoso, que habiéndolo, Señor, intentado todo, llegó un momento en que Dios amado dudó, pero Él te pidió ayuda a mi fe, Señor. Ayuda a la fe de nosotros, Padre. Ayúdalas en el nombre de Jesús. Ayuda la fe de nosotros. Vamos, ayúdala. Mira, hay un fuego de parte de Dios, aleluya. Hay un fuego que quiere encender esa fe debilitada, que quiere avivar esa fe debilitada, que quiere levantar al caído, que quiere fortalecer al débil. Hay un fuego, ese fuego es el Espíritu de Dios. Es un fuego que quiere levantar esta casa. Es un fuego que quiere levantarte a ti y utilizarte para que tú seas portador de su presencia, para que tú seas portador de
su palabra para que tú seas portador de su poder. Hay un fuego que está allí metiéndose listo para entrar y resucitar aún los huesos secos. Pero es por la fe. No es por vista. Es por la fe. Se va en el nombre de Jesús. Por las llagas de Cristo. Así está declarado. Toda enfermedad, toda dolencia, toda cautividad, toda opresión, toda aflicción se va por las llagas de Cristo, porque Él lo declaró: por mis llagas hemos sido nosotros curados. Se va toda aflicción, se va en el nombre de Jesús. Toda obra de Satán, toda hechicería, toda brujería, porque Él anuló el acta de los decretos que no eran contrarios. En el nombre de Jesús se va. Oh, glorioso Dios, gracias. Gracias. Viene el tiempo de refrigerio de Dios para tu vida. Viene el tiempo de refrigerio de Dios para tu vida. Viene el tiempo de regocijo de Dios para tu vida. Este es el tiempo, aleluya. Este es el tiempo de Dios para ti, para esta casa. Oh, glorioso Dios, gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Emmanuel. Gracias, Padre amado.